Ajá, les acabo de enviar la segunda parte del enunciado del examen de actitudes prácticas. Por supuesto, sigo esperando por la parte de los cálculos y algunos de ustedes ya me los entregaron, por supuesto, yo sé, yo los vi. Los vi nada más, pero he estado ocupado trabajando, así que no he podido revisarlos. O sea, todo lo que me han entregado desde el lunes para acá, no he revisado nada de ninguno de mis cursos. Em, lo reviso, por supuesto, el sábado en la tarde, absolutamente todo. Em, pero es para que sepan que, bueno, ya les mandé la segunda parte del examen de actitudes prácticas. Por supuesto, usted depende eh, de, de la revisión de los cálculos para poder empezar a configurar, lo sé. De todas maneras, ya se los envié, está colocado tanto en el correo que les envié como en la nube, en la carpeta que dice EAP, ahí está también la segunda parte. ¿Ok? Que fue lo mismo que les envié por correo. Vamos el día de hoy con el módulo 14 o capa de transporte, capítulo 14, y estamos hablando de transporte de datos. ¿En qué consiste realmente la capa de transporte? Bueno, para las aplicaciones o programas o software, cada una de ellas cumple funciones. Esas funciones a nivel de red sería imposible identificarlas a menos que una capa la reconozca con una numeración. Esa numeración es el tipo de dato con el que viene asociado el tipo de funciones y comunicaciones que está estableciendo esa aplicación respectiva. ¿Ok? Por ejemplo, eh, nosotros estamos haciendo una comunicación por Webex, ¿ok? Yo le dije a ustedes, y claro, no puedo usar el monitoreo porque el monitoreo lamentablemente me puede tumbar la clase en este momento, pero no importa. Podemos ir a Google un momento y hacer una búsqueda y decir puertos de Webex Connect, ¿ok? Puertos de Webex Connect. Mira los puertos que aparecen para Webex Connect, que es la aplicación que estamos usando para la videoconferencia. Aparece, a ver, no, estos son los rangos de red, momento. Mm, mm, mm. Vamos a poner aquí mejor la palabra números de puertos Webex Connect. Ajá. Fíjate que el cliente de Webex intentará conectarse a un servidor multimedia a través del puerto 9000 con el protocolo UDP. ¿Ok? Protocol Data Unit, dice aquí, unidad de datos de protocolo. Si no se puede conectar, utilizará TCP/443, mejor conocido como HTTPS. Este se conoce como HTTPS. Em, TCP 443 TCP, que es Protocol Control Transmission. Resulta que la voz IP y todas las funciones de videoconferencia de Cisco funcionan con el rango de 9000 algo. 9000 algo que comienza en 9000 y el algo son otros números de puerto. ¿Ok? Si no se puede conectar, utilizará TCP/443. Son algunos de los requisitos, por supuesto. Requisitos para servicios de Webex, por ejemplo, dice aquí TCP 5061, 5062, TCP 5061, 5062. Déjame ver qué otro número aparece acá. 5004, 443, 80. TCP/UDP, puertos efímeros específicos del sistema operativo, y TCP/443. Esos son los que aparecen. Claro, vemos que hay un universo de informaciones diferentes que dice diferentes puertos. Ok, señores. 5061 y 5062 y 5065, ese rango de puertos son los utilizados por voz sobre IP. Les recuerdo que es una videoconferencia, pero la parte de voz de la videoconferencia, lo que no es video, ¿ok? Esa voz se transmite a través del protocolo SIP. No te están diciendo que se llama SIP, pero se los estoy diciendo yo.
Se llama SIP. ¿Cómo sé yo qué es el SIP? Porque él está en el rango de 56.1, 56.5, 56.2. Eso es SIP. SIP. ¿Ok? SIP. Eso es comunicación. Ese es el dato. SIP es el dato de la comunicación de voz sobre IP. ¿Ok? Y tiene ese número de puerto. 9000 es un puerto utilizado por los sistemas centralizados de Cisco de videoconferencia, voz IP, ¿okay? Teleconferencia, etcétera. Habrán otras marcas que usarán otros. ¿Por qué me fui yo con el de Webex? Porque es el que estamos usando en este momento. Por ejemplo, si yo no quiero saber el de Webex, me voy a ir con uno que ustedes están más familiarizados porque lo usan más. Voy a colocar aquí Zoom. ¿Ok? Zoom Connect. ¿Ok? Zoom Connect. Fíjate que dice que utiliza, en primer lugar, debemos de tener abiertos los puertos 80 y 443, que esto es HTTP y HTTPS, que ambos funcionan con TCP, que es Transmission Control Protocol. ¿Ok? O protocolo de control de transmisión. Bien. Aquí está. ¿Qué puertos utiliza Zoom? TCP 80443, o sea, HTTP, HTTPS. TCP 443, 8801, 8802. UDP 3478, 3479, 8801, 8810. ¿Okay? Se dan cuenta de que estos son los números de puerto que utilizan los software. Es la manera en que se asocia el tipo de dato del software respectivo. ¿Respectivo a qué me refiero? A que hay muchísimos software, señores. O sea, tienes que meterte con el nombre del tipo de software que estás utilizando para definir cuáles son los puertos que debes abrir para una red. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que hace todo el mundo, ¿cuáles son los de WhatsApp? Te metes en WhatsApp y WhatsApp utiliza 5222 TCP, TCP, 5222, 5223, 5228, 524 y utiliza UDP 3478. ¿Por qué razón estamos usando TCP y UDP? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Igual eso está en las láminas. Lo que pasa es que estoy aprovechando el momento de explicarles de una vez ciertas cosas. TCP es utilizado para acuse de recibo, es decir, es comunicación bidireccional. Primero que nada, la comunicación establece una sesión TCP y luego transmite datos dependiendo del tipo de aplicación que sea o programa. Bueno, unos serán en tiempo real. Los que usan tiempo real establecen sesión con TCP y transmiten sus datos con UDP. La aplicación con UDP, la capa 4 mejor, la capa 4 no se encarga del acuse de recibo. ¿Quién se encarga del acuse de recibo? Las aplicaciones, o sea, la capa 7. Lo que pasa es que TCP y UDP están en la capa 4. Si tú ves que una aplicación está usando UDP para transmitir sus datos, la aplicación, o sea, la capa 7, el programa que está en la capa 7 instalado, es el que se está encargando de la transferencia de datos, el orden de esos datos, la secuencia. Por eso que dije orden, secuencia. Es la que se está encargando de cada uno de esos números de acuse de recibo. El acuse de recibo del que estamos hablando acá es el TCP, que funciona en la capa 4 del modelo OSI. ¿Ok? No, en la capa 4, si te dicen que usan UDP, no hay acuse de recibo. ¿Por qué? Porque es información en tiempo real. ¿Como cuál? Como por ejemplo, juegos en línea, como por ejemplo, videoconferencias, como por ejemplo, teleconferencias, que son solamente voz, lo que usted llama llamada telefónica a través de IP. ¿Ok? ¿Y quién se encarga entonces del acuse de recibo de este tipo de información tan veloz? Porque la razón por la que se usa UDP es porque es unidireccional, a diferencia de TCP. TCP es bidireccional, es decir, va la información y envía acuse de recibo. Va la información, envía acuse de recibo. Va la información, envía acuse de recibo. Para eso es TCP. UDP solo envía la información. Entonces, ¿quién se encarga de controlar la información? Porque si la información llega a altas velocidades, no puede tener latencia. ¿Y quién ejecuta el control sobre esta información? Lo ejecuta la capa 7. ¿Ok? La capa 7. La capa 4 solo transmite con UDP origen-destino.
sin acuse de recibo con UDP. ¿Ok? Entonces, la capa 7 es la que se encarga de verificar si llegó o no llegó la información o si no hay manera de remediar lo que llegó, porque, aclaro, son aplicaciones en tiempo real. Señores, ustedes ven una videoconferencia porque es en tiempo real. Es decir, la aplicación no puede esperar a hacer un acuse de recibo, ¿verdad? Para que usted vuelva a ver lo que no vio. No, eso no lo van a hacer en tiempo real. En tiempo real, lo que usted no vio o no escuchó, ya no lo va a ver, ni lo va a escuchar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no llegó en el orden que era, en el momento en que era, no lo va a ver ni lo va a escuchar. ¿Ok? Suena extraño, pero es así. Ahora, ¿dónde usamos TCP entonces? En aplicaciones que no tienen que ser en tiempo real. Por ejemplo, las aplicaciones que no tienen que ser en tiempo real son sistemas administrativos, correo electrónico, en donde necesito que haya acuse de recibo, señores, porque vamos a suponer que usted está haciendo una transferencia bancaria. Oye, imagínate que no tengas acuse de recibo de los movimientos de tu cuenta. Estoy hablando de aplicaciones. Entonces, claro, si no tienes un acuse de recibo, a lo mejor transferiste algo y la verdad es que tú crees que lo transferiste, pero no lo transferiste, porque el acuse de recibo nunca se dio. Señores, entiendan, TCP garantiza la confiabilidad de que los datos se ejecutaron y se transmitieron y llegaron al destino completamente y toda la comunicación se estableció. UDP pasa por un proceso distinto en donde solamente envía y si llegó, llegó y si no llegó, no llegó. Y no se preocupe que hay aplicaciones de capa 7 que se encargan de organizar los datos que no pudieron ser organizados en la capa 4. Es para que no crea que la capa 4 está totalmente desprovista. Aparte de eso, para que la capa 4 pueda transmitir un solo dato, la capa 5, que no se menciona aquí en ninguna parte, conocida como capa de sesión, capa 5, establece la sesión de comunicación antes de transmitir el primer segmento de la capa 4. ¿Ok? Entonces, eso es algo que se ejecuta siempre en todas las aplicaciones y las aplicaciones pueden transmitir su información de origen a destino tranquilamente, sin ningún tipo de problema, y ellas van a ejecutar las funciones para las que fueron hechas. ¿Ok? Que es transmitir la comunicación y en TCP validar que llegó al destino y con UDP que pudo ser enviado, solamente enviado. No te preocupes, hay aplicaciones que se encargan de calidad de servicio. La calidad de servicio puede ser también aplicada en otras capas del modelo OSI. Eso no forma parte de esta clase de hoy. Simplemente para que sepas que TCP en la capa 5 del modelo OSI establece una sesión de comunicación entre el origen y el destino, algo que ustedes conocen como la palabra con estado. Con estado. Con estado significa que hay una validación de la capa 5 para determinar que el origen y el destino se comunicaron perfectamente. Una vez que se estableció la comunicación entre el origen y el destino, las capas de las capas de la capa 4 empezó a transmitir todos sus segmentos, pero una vez que la capa 5 a través de TCP estableció que el destino puede recibir la información y puede contestarla. TCP simplemente te va a garantizar la sesión de comunicación a través de la capa 5. Lo que pasa es que la capa 5 la vemos como una capa de aplicación. No, señores. La capa 5 solamente es sesión de comunicación entre el origen y el destino. Una vez establecida la sesión de comunicación, la capa 4 puede transmitir todos los datos, ¿ok? Hasta el último dato. Cuando se envía el último dato de la capa 4, la capa 5 cierra la sesión de comunicación entre el origen y el destino. Eso es algo maravilloso. O sea, a veces no entendemos para qué sirve la capa 4 y la capa 4 es exageradamente funcional. Lo que pasa es que a lo mejor hoy día usted solamente lo ve como números de puerto, pero le informo algo. Los números de puerto que usted ve solo como unos numeritos de puerto en la capa 4 del modelo OSI, les comento que esos números de puerto pueden ser controlados, pueden ser aplicada calidad de servicio a ellos, etcétera, etcétera. Es decir, claro, hay ciertas políticas de seguridad para permitir o denegar ciertos tipos de números de puerto.
la calidad de servicio, te puede permitir darle prioridad a un número de puerto o quitarle prioridad a otro número de puerto o simplemente disminuir la prioridad, que eso es aplicar calidad de servicio. Una información debe ir más rápido que otra o debe enviar más, no es más ir más rápido, es enviar en cada segundo más, eh, más segmentos que otras. Hay otras que mandan menos, hay otras que mandan más. No se preocupe, lo que importa es que se comuniquen. ¿Ok? Eso siempre ha existido. La capa 4 siempre se ha regido por los números de puerto. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar de la asociación que establece la capa 4 con la capa 7 para los tipos de software. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, claro con lo que dije de que acabo, de que para qué sirve la capa 4. Perfecto, sigo. Ok, ok, la tarea de la capa de transporte resumida acá y voy explicando a medida que lo vayamos leyendo. Bien. Seguimiento de conversaciones individuales. Quiere decir, señores, que hay unos números de puerto para cada conversación y se le hace un seguimiento porque ellos tienen un número de secuencia. Cada conversación tiene un número de secuencia y una cantidad de datos que, o sea, segmentos que llevan ese número de secuencia, por eso que se puede validar qué paquete falta, ¿ok? Segmentos de datos y rearmado de segmentos. Quiere decir, acuérdense que los segmentos es el nombre del dato de la capa 4 del modelo OSI y esa capa 4 desensambla a esos segmentos y luego vuelve a rearmar a esos segmentos. Y por lo tanto, esta segmentación y rearmado de estos segmentos permite que puedan gozar de información muy pesada que está en nuestros discos duros pesada. Puede ser segmentada en pedacitos más pequeños, ¿bien? Pueden ser enviados cada uno de esos pedacitos y luego en el destino pueden ser rearmados nuevamente. Ensamblado. Agregar información de encabezado. Acuérdense que el dato de la capa 7, capa 6 y capa 5 luego tienen que tener una cabecera que permita establecer precisamente el número de puerto y la secuencia del segmento siguiente para que la información pueda ser desensamblada y ensamblada. Identificar, separar y administrar múltiples conversaciones. Señores, nosotros a través del cable de red no nada más transmitimos una sola comunicación. Por algo tenemos varias aplicaciones trabajando al mismo tiempo. Entonces, identificamos, separamos y administramos múltiples conversaciones. Utiliza segmentación y multiplexación. Es el término utilizado para varias comunicaciones de varias aplicaciones al mismo tiempo pasando por la misma interfaz. Señores, pasan muchísimas comunicaciones al mismo tiempo de diferentes aplicaciones y ninguna se confunde con ninguna porque todas tienen un número de puerto y un número de secuencia respectivo y por lo tanto podemos utilizar la eficiencia de la transmisión de datos multiplexados que no se van a confundir y que van a llegar correctamente al destino. ¿Ok? Eso es lo que significa multiplexación. Muy bien, los protocolos de la capa de transporte. Primero hay que decir y hay que mencionar que IP, o sea, la capa 3 del modelo OSI capa de red, no especifica la manera en que se lleva a cabo la entrega o el transporte de los paquetes. La IP solamente goza de IP de origen, IP de destino y ciertos protocolos que permiten enrutar la información hasta allí. ¿Ok? Los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de fiabilidad en una conversación. Es decir, van a segmentar la información, van a usar acuse de recibo si es que utiliza TCP
O sea, es información que debería ser validada y verificada para contar con la última, que llegue óptimamente toda la comunicación al otro lado, ¿ok? Que sea confiable. Y si es por UDP, no es que no sea confiable, es que simplemente es información en tiempo real. ¿Bien? La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP, Transmission Control Protocol y Unit Data Protocol. Este es para acuse de recibo, es bidireccional, y este es unidireccional, no tiene acuse de recibo. Es para información en tiempo real y esta es información que debe ser óptimamente alcanzada en el destino. ¿Ok? TCP, Transmission Control Protocol. Provee confiabilidad y control de flujo, operaciones básicas de TCP. ¿Qué hace TCP? Enumera y rastrea segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica. ¿Ok? Quiere decir que todos esos, esos segmentos se secuencian con una numeración, ¿ok? De una aplicación respectiva para que pueda ser transmitido en conjunto con mucha información diferente a ella, o sea, de otras aplicaciones, y que pueda hacer el seguimiento y el rastreo de cada uno de esos segmentos. Aparte de eso, aquí no lo mencionan, pero se le puede aplicar calidad de servicio a ese tipo de información. Confirma los datos recibidos, claro, porque el TCP utiliza acuse de recibo, es decir, valida que llegaron todos los segmentos. Y segmento que no haya llegado, segmento que se vuelve a solicitar. ¿Ok? Bueno, realmente no se solicita. Como no llegó y no hubo un acuse de recibo, se vuelve a enviar. Vuelva a transmitir cualquier información no reconocida después de un cierto periodo de tiempo. Se los acabo de explicar. No hubo acuse de recibo, el host o de origen quedó esperando el acuse de recibo, no lo recibió, él vuelve a enviar la información después de un periodo de tiempo. Datos de secuencia que pueden llegar en un orden incorrecto, claro, gracias a TCP hay una secuencia que se respeta y un acuse de recibo que valida esa secuencia. Por lo tanto, número de datos que llegó incorrecto o sencillamente no llegó, bueno, como faltó en la secuencia, ese dato se vuelve a reenviar. ¿Ok? Claro, porque no hubo un acuse de recibo del que no llegó. Y si llegó incorrecto, como la secuencia es en una numeración de cada uno de los segmentos, entonces esa secuencia se utiliza para rearmar el dato al final. ¿Ok? O sea, en el destino. Enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptable por el receptor. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una es que la aplicación, programa o software que está utilizando el usuario para crear datos o mensajes o la mensajería, eh, la aplicación puede utilizar cierta prioridad establecida para ella. Esa es la manera en que se aplica la calidad de servicio aplicada por el programador del software en el software, es decir, en la capa 7 del modelo OSI, capa de aplicación. Ahora bien, vamos a suponer que no es suficiente la calidad de servicio aplicada por el programador a esa aplicación que va a generar datos. Vamos a suponer que no es suficiente, que tenemos una red robusta en donde hay muchos tipos de datos y tenemos que darle una prioridad a ese tipo de datos. ¿Ok? Aunque él ya viene con una calidad de servicio, hay que darle más calidad de servicio. Entonces, bueno, la calidad de servicio se aplica en este caso en la capa 4 del modelo OSI, capa de transporte, para los tipos de puerto, número de puerto. El que venga, el dato, el segmento que venga con este número de puerto, permítele salir con más cantidad. ¿Ok? O por ejemplo, los datos que vengan de este puerto, asegúrale esta cantidad de ancho de banda, por ejemplo. ¿Ok? Eso también se puede hacer. Puedes asegurar el ancho de banda para un tipo de información, puedes asegurar también una prioridad a ese número de puertos, etc. ¿Bien? El UDP proporciona las funciones básicas para entrega de segmentos de datos entre aplicaciones adecuadas, con muy poca sobrecarga y revisión de datos. UDP es un protocolo no orientado a conexión. UDP también se conoce como un protocolo de entrega de mejor esfuerzo, porque no hay reconocimiento de que los datos se reciban en el destino, simplemente se envían y ya, eso es todo.
¿Ok? Entonces, UDP proporciona las funciones básicas para entrega de segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas con muy poca sobrecarga y revisión de datos. Ya, a mí me gusta aclarar el uso del UDP, porque obviamente la capa 5 establece una sesión de origen a destino con TCP, con Transmission Control Protocol. Y UDP envía los datos y ya, claro, porque se estableció la sesión primero que nada. Ahora bien, ¿cómo? Ya que estos datos no garantizan acuse de recibo y si se perdió, o si llegó extraviado o llegó en un orden incorrecto, así llegó y más nada. ¿Quién se encarga realmente de la información? Bueno, señores, la capa 7, o sea, la aplicación respectiva, es la que se encarga de reorganizar los datos. Por ejemplo, estamos estableciendo una videoconferencia por medio de Webex Connect, ¿ok? El Webex Connect que tengo yo y el que tienen ustedes establecieron una sesión de origen a destino. Es decir, cuando yo me conecté, ustedes para ingresar en la videoconferencia, crearon una sesión TCP desde la aplicación de ustedes hacia la mía. Una vez que se establece la sesión de comunicación con TCP de origen a destino, ahí empiezan a enviarse los datos. ¿Por qué yo les estoy diciendo a ustedes que los demás datos son enviados por UDP en la capa 4? Porque son datos en tiempo real. Es decir, señores, todos los datos que estamos enviando inmediatamente de forma veloz, ¿ok? A través de la videoconferencia para que usted la pueda visualizar en tiempo real, se hace a través del protocolo UDP, Unit Data Protocol, ¿ok? Protocolo de unidad de datos, ¿ok? Ahora bien, ¿quién se encarga entonces de los acuses de recibos, de la calidad de servicio, de la prioridad? Porque que yo sepa, ustedes en su casa o yo en la mía no tenemos implementado calidad de servicio. ¿Quién se encarga? Se encarga la aplicación de Webex Connect que tiene usted instalada en su computador. Claro, usted dirá, pero es que yo no instalé nada, yo me metí a través de la web. No importa. La web crea, descarga y crea los datos necesarios para que la aplicación, que usted no la puede ver a lo mejor, ajá, no la puedes ver porque fue una aplicación establecida por medio de un enlace web. No se preocupe, eso es aplicación al fin. Es una aplicación que se estableció de origen a destino. Establecimos la sesión de comunicación con la capa 5 y todo el trabajo del desarmado de los segmentos, del rearmado, de la secuencia, todo eso se encarga la capa 7. ¿Ok? La calidad de servicio la establece la capa 7. ¿Ok? Es para que entienda, porque yo antes, en mi juventud, cuando tenía la edad de ustedes, 23, 25, yo no entendía cómo funcionaba UDP. O sea, para mí UDP era, o sea, la información que tengo en la capa 4, entonces, si no llega, se perdió. Eso es lo que yo pensaba. Ajá. Si no llega, se perdió. Más nada. ¿Quién controla esto? Bueno, la UDP, la función de él es enviar los datos y ya, sin acuse de recibo. Pero la capa 7 se encarga de aplicar calidad de servicio, se encarga de hacer el reconocimiento del dato extraviado. Como son en tiempo real, no se va a solicitar que vuelva a ser enviado. No pasa eso. ¿Qué es lo que hacen las aplicaciones en tiempo real? Bueno, en vista de que hay algún tipo de latencia o retardo, ¿ok? Y eso lo reconocen estas aplicaciones. Em, ellos le asignan prioridad o establecen cierta prioridad a los datos, ¿ok? Para que sean enviados de una forma más inmediata, esperando el mejor resultado posible, porque es una aplicación. Ella simplemente se va a adaptar a lo que el programador, para lo que el programador la creó, que es enviar los datos, ¿ok? El protocolo de capa de transporte adecuado para la aplicación en cuestión. UDP, Unit Data Protocol, también es utilizado por las aplicaciones de solicitud y respuesta, donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente. Si es importante que todos los datos lleguen y que se puedan procesar en secuencia adecuada, TCP se utiliza como protocolo de transporte. O sea, porque TCP utiliza acuse de recibo, es decir, es confiable, tiene reconocimiento de datos, reenvía los datos perdidos
y entrega los datos en una secuencia para ser organizada. En cambio, UDP es rápido, tiene una cabecera pequeña, no, pequeña que es menos pesada, obviamente. No requiere reconocimiento, o sea, el acuse de recibo. No reenvía datos porque lo controla la capa 7, la aplicación que está enviando esos datos en tiempo real. Eh, la entrega de los datos es lo que llegó, ¿ok? Lo que llegó. No podemos decir qué fue lo que llegó en el momento. Si en algún momento la transmisión falló por alguna razón, acuérdense que origen-destino significa que ustedes están en este momento ubicados físicamente de forma geográfica en alguna parte y bueno, si hubo algún problema entre el proveedor de servicio y yo, ¿ok? O sea, entre el proveedor de servicio de ustedes y el mío, ¿ok? Ya sabemos que ahí es donde vino el problema. ¿Eh? La idea es que UDP solamente envíe la información y si no llegó, no llegó. Se encargará la aplicación que esté utilizando de poder lograr el éxito. Muy bien. Características de Transmission Control Protocol o TCP. Establece una sesión en la capa 5. Estamos hablando de la capa 4, pero les digo, señores, la sesión se establece en la capa 5 del modelo 2 y por eso es que la capa 5 se llama capa de sesión. Capa de sesión. Establece la sesión de origen a destino. TCP es un protocolo orientado a conexión, o sea, que necesita establecer la sesión para saber que hay dos dispositivos que deben comunicarse de origen a destino y pueden empezar a enviar datos porque están hablando el mismo idioma, es decir, la misma aplicación que va a enviar es la misma que va a recibir, o sea que es orientado a conexión, que negocia y establece una conexión permanente o sesión entre los dispositivos de origen y destino, antes de reenviar cualquier tráfico. Garantiza una entrega confiable por muchas razones. Es posible que un segmento se corrompa o se pierda por completo, ya que se transmite a través de la red TCP. Asegura que cada segmento que envía la fuente llega al destino. Proporciona entregan el mismo pedido, debido a que las redes pueden proporcionar múltiples rutas que pueden tener diferentes velocidades de transmisión. Los datos pueden llegar en orden incorrecto, pero él tiene una secuencia que va a hacer que llegue, que lo que llegó incorrecto se vuelva a organizar, ¿ok? Cuando se ensamble la información, se va a ensamblar completa porque TCP lo va a garantizar, ¿ok? La entrega confiable porque evidentemente asegura que todo segmento enviado se recibió, porque cada uno de los segmentos que fueron recibidos generó un acuse de recibo. Y el que no generó acuse de recibo, sencillamente se vuelve a reenviar la información. Admite un control de flujo. Los hosts de red tienen recursos limitados, es decir, memoria y potencia de procesamiento. Cuando TCP advierte que estos recursos están sobrecargados, puede solicitar que la aplicación emisora reduzca la velocidad de flujo de datos. Quiere decir, señores, que el control de flujo permite que haya una calidad de servicio aplicada y administrada por la aplicación de la capa 7. Capa 7, ¿vieron? Que puede controlar el flujo de datos. Vamos a suponer que seguimos hablando de la capa 4. Bueno, en la capa 4 puede establecer en los buffers una manera de poder controlar el tráfico para que sea organizado, o sea, que haya información de TCP que sea enviada en una cantidad diferente a otra. Eso es a lo que se refiere. El encabezado TCP, por acá podemos ver el número de puerto de origen y puerto de destino, número de secuencia, número de reconocimiento de la secuencia, ¿ok? El tamaño de la cabecera, hay un espacio reservado, hay un espacio para control de bit, hay una ventana que ya hablaremos de ella, de la ventana de transmisión de segmentos. Hay un checksum para verificar los errores. Hay un campo urgent que le puedes aplicar calidad de servicio a ese tipo de información. Hay opciones adicionales y el dato que proviene de la capa 7. ¿Okay? Aquí de todas maneras está en la descripción de cada uno de esos campos que acabamos de ver. Un puerto de origen, un puerto de destino, cada uno de 16 bits para identificar un número de puerto. Número de secuencia, campo de 32 bits utilizado para reensamblar los datos. Este que está acá se llama, lo que pasa es que no está completo ahí.
Secuencia. Reconocimiento, según veo que es el que viene. Voy a poner aquí. Reconocimiento. ¿Ok? El campo de reconocimiento, que es el encargado del acuse de recibo del número de secuencia. Longitud del encabezado, campo de 4 bits como desplazamiento de datos que indica la longitud del encabezado del segmento TCP. Reservado, un campo de 6 bits que está reservado para uso futuro, para aplicaciones que quieran incorporar cosas nuevas, ¿ok? En esa capa 4. Bit de control, un campo de 16 bits utilizado que incluye código de bit e indicadores que indican el propósito y la función del segmento TCP, y esto va a depender de la aplicación que esté utilizando. Tamaño de la ventana, un campo de 16 bits utilizado para indicar el número de bytes que se pueden transmitir en algún momento dado. Suma de comprobación, a 16 bits, el campo de 16 bits es utilizado para verificar errores en el segmento, en la cabecera y en los datos del segmento. Urgente, campo de 16 bits utilizado para indicar si los datos contenidos son urgentes, es decir, que se le puede aplicar calidad de servicio. ¿Ok? TCP maneja dentro de CCNA, se identifican solamente algunos, señores, por supuesto. Ustedes saben que las aplicaciones programadas de software sobran. O sea, hay aplicaciones de todo tipo y usted va a conseguir muchísimas más, y en Play Store se va a meter y va a haber muchas más, y en el Microsoft Store va a haber muchas más, y hay otras que no forman parte de una empresa, pero también está, o sea, hay un universo enorme de aplicaciones, ¿ok? ¿Qué quiero decir con este enorme universo de aplicaciones? Sencillamente, señores, que usted tiene que validar con qué trabaja algún tipo de aplicación. Por ejemplo, yo aquí inventando. En vez de WhatsApp y Zoom y Webex, voy a colocar aquí Messenger, que es el que utiliza Facebook y Instagram. ¿Ok? Puertos de Messenger. Vamos a ver si tenemos aquí uno. 80, que es HTTP, 443, que es el HTTPS, 1863 con TCP. Vamos a ver si salen otros acá. Aquí le coloca. Claro, lo que pasa es que alguna vez Messenger se llamó Windows Live. Ya no se llama así, pero alguna vez se llamó Windows Live. Iniciar sesión en servicio Messenger TCP 80 443 1863, detección de red 7001, UDP 9, todo esto que está acá. Bien, estos son los puertos que utilizan acá. Sí, pero es que no me dicen aquí Messenger, por eso es que no, este es un juego de video. No. Digo Messenger, ¿cuál es el puerto de Facebook? Pero esta es la aplicación Facebook. Ah, 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 ah. No dice acá exactamente cuáles son los que utiliza la aplicación. Pero uno tiene que averiguarlo. Vamos a suponer que usted no lo pueda conseguir acá en Google. Señores, tienen que sentarse con la aplicación a transmitir datos hacia Internet y colocar un sniffer para ver el número de puertos con el que se está enviando la información. Así de simple. ¿Ok? Algunas de las aplicaciones que se explican en este capítulo y que se va a seguir viendo en el capítulo 15 es HTTP, FTP, SMTP, SSH, todas ellas funcionan con TCP. Así como estas cuatro, hay un universo más. Se dan cuenta de que aquí están las aplicaciones, aquí está el TCP, que es el número de puerto que representa cada una de estas aplicaciones de capa 7. Esta es la capa 4. Y debajo de la capa 4 viene la capa 3, que es la capa de red. Bien. Visión general de UDP. Las características de Unit Data Protocol. La característica incluye lo siguiente: los datos se reconstruyen en el orden en que se recibieron, es decir, como llegó. Los segmentos perdidos no se vuelven a enviar. No hay establecimiento de sesión. El envío no está informado sobre la disponibilidad de recursos.
El encabezado UDP es mucho más simple que el encabezado TCP porque solo tiene 4 campos y requiere 8 bytes, es decir, 64 bits. Tiene origen, destino, el tamaño y el checksum. Aparte de la aplicación de capa 7 que va a contener el dato. Se dan cuenta de que anteriormente vimos la cabecera de TCP que es más grande, hay que procesar más información. Y en UDP es más pequeña. Solamente importa más que todo puerto de origen destino, el, la longitud de la cabecera y por supuesto el checksum. ¿Ok? El checksum es el de comprobación. Esto es para la capa 7. Igual que la cabecera. La cabecera tiene que validar que valide en la capa 7 que llegó todo el dato que se necesita. ¿Ok? Ok. La tabla identifica y describe los 4 campos de un encabezado UDP. Aquí tenemos puerto de origen, campo de 16 bits utilizado para identificar la aplicación de origen por número de puerto. Puerto de destino, campo de 16 bits utilizado para identificar la aplicación de destino por número de puerto. Longitud, campo de 16 bits que indica la longitud del encabezado del datagrama UDP. Campo de 16 bits utilizado para la comprobación de errores del encabezado y los datos de datagrama. ¿Ok? Aplicaciones que utilizan UDP. ¿Ok? Aplicaciones de video y multimedia en vivo. Estas aplicaciones pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren un poco o ningún retardo, o sea, lo que es latencia. Los ejemplos incluyen voz sobre IP y la transmisión de video en vivo o videoconferencia. Aunque hoy día ustedes le llaman esto streaming. Ok, bueno, si usted quiere ver una aplicación, un video por streaming, eso es lo que es video en vivo. Aplicaciones con solicitudes y respuestas simples. Aplicaciones con transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existe la posibilidad de que reciba una respuesta o no. Por ejemplo, el sistema de nombre de dominio, conocido por todos ustedes como DNS, que es el que resuelve los nombres de dominio en direcciones IP. Por ejemplo, cuando usted coloca www.outlook.com, eso es un nombre de dominio que hay un servidor DNS que tiene el nombre de dominio asociado a una dirección IP y resuelve la dirección IP. Dynamic Host Control Protocol DHCP. Quiere decir que los hosts van a solicitar a su servidor DHCP que el servidor les envíe IP, máscara, default gateway y opciones adicionales. Resulta que puede ser que reciba el host, el servidor de HCP, pero a lo mejor está muy ocupado para responder. Si no responde, no te preocupes, la capa 7 del modelo OSI del host se va a encargar de volver a hacer la solicitud después de un periodo de tiempo esperando. ¿Ok? Quiere decir que si no se, o sea, UDP realmente funcionó porque se envió la información al servidor y el servidor no contestó. O sea que a lo mejor no llegó la solicitud de DHCP. Entonces, no te preocupes, la capa 7, que es el sistema operativo del host que no recibió HCP, él espera un periodo de tiempo de 2 minutos, 3 minutos y vuelve a solicitar el DHCP. ¿Ok? Cuando vuelve a solicitar el DHCP, posiblemente el servidor ahora sí le conteste porque llega la información a él. Aplicaciones que manejan la confiabilidad por sí mismas, comunicaciones unidireccionales, donde el control de flujo, la detección de errores, los reconocimientos y la recuperación de errores no son necesarios o la aplicación puede manejarlos. Los ejemplos incluyen Simple Network Management Protocol, SNMP, que es un protocolo de monitoreo centralizado de redes de telecomunicación, y TFTP, que es transferencia de archivos. La primera T significa trivial, protocolo de transferencia de archivo trivial. Quiere decir que utiliza UDP porque ellos normalmente trabajan en redes que están conformadas por la seguridad de la red. Le permite que sea confiable a la hora de transmitir. Es decir, un TFTP no es que el servidor no pueda estar en la WAN. Sí puede estar en una WAN, puede estar en un proveedor de servicio, puede estar en una nube.
pero preferiblemente que el TFTP se maneje dentro de una red LAN y llegará con confiabilidad la mayoría de los datos o todos los datos. Ahora bien, si tú mandas un respaldo TFTP a la nube, posiblemente los datos no lleguen completos. Pero no te preocupes, la aplicación TFTP y SNMP son de la capa 7, es decir, son aplicaciones capa 7 que se van a encargar de validar los datos que no hayan llegado. ¿Okay? Y lo pueden, en el caso de TFTP, lo puede volver a solicitar, pero la aplicación, no la capa 4. La capa 4 a TFTP no le va a dar garantía. El TFTP es la aplicación de la capa 7 que puede dar garantía, pero no la capa 4. La capa 4 es UDP y como se envió, llegó y ya. Y si algo no llegó, qué lástima. Números de puerto. Los protocolos de capa de transporte TCP y UDP utilizan números de puerto para administrar múltiples conversaciones simultáneas. El número de puerto de origen está asociado con la aplicación de origen en el host local, mientras que el número de puerto de destino está asociado con la aplicación de destino en el host remoto. Comprenda. La capa 4 del modelo OSI capa de transporte trabaja con un número de puerto de origen y un número de puerto de destino obligatoriamente. Todo segmento tiene que tener un puerto de origen y un puerto de destino. No le puede faltar ninguno de los dos. Si le falta uno, no se va a generar el segmento y no va a ser enviado ningún tipo de información. Pares de socket. Quiere decir que hay una asociación entre el puerto de origen y el puerto de destino. Y por eso es que cada segmento puede ir, pueden haber muchísimos segmentos en la red, cada uno de ellos redirigido a diferentes destinos, pero pueden alcanzar todos a todos y no se confunden unos con otros, porque los sockets garantiza que cada origen va a su respectivo destino, porque eso fue ya establecido en la cabecera del segmento. ¿Ok? Entonces, los segmentos se encapsulan dentro de un paquete. Acuérdense que el segmento viene de la capa 4 del modelo OSI y va hacia la capa 3. Es decir, los segmentos se encapsulan en paquete. Así como el dato se encapsula en segmento, el segmento se encapsula en paquete. El paquete se encapsula en trama. La trama es traducida a ceros y unos para enviarse por los medios. Se conoce como socket a la combinación de la dirección IP de origen y el número de puerto de origen, o de la dirección IP de destino y el número de puerto de destino. De esa manera, no se confunde ni la aplicación ni los hosts de origen y destino al que va a ser enviada la información. Los sockets permiten que los diversos procesos que se ejecutan en un cliente se distingan entre sí. También permite la diferenciación de diferentes conexiones en un proceso de servidor. Aquí diferenciación de diferentes suena como a que se está repitiendo la palabra, ¿ok? Valga la redundancia. También permite la diferenciación de diferentes conexiones en un proceso de servidor. Eso es, señores, mejor conocido como multiplexación, que pueden haber diferentes tipos de comunicaciones establecidas y ninguna se confunde con ninguna. ¿Ok? Importantísimo, los números de puerto. Estamos viendo en este momento los números de puerto. Vamos a verlo de cerquita. Los números de puerto y memorícelo. Por favor, memorícelo. Puertos bien conocidos van desde el 0 hasta el 1023. ¿Para qué se utilizan los bien conocidos? Bueno, es como lo que ustedes llaman open source. Open source es como la palabra que uso yo para determinar que cualquier aplicación puede utilizarlos. Pero voy a aclarar algo. Si alguna aplicación, si dos aplicaciones, mínimo dos, utilizan el mismo número de puertos, tienes un conflicto. Así como con las direcciones IP no se podían repetir, ¿ok? Porque se generan conflictos. Los números de puerto tampoco se pueden repetir de origen a destino. Por lo tanto, quiero que comprendas que los números de puerto dentro de una red LAN no se pueden repetir, no deben repetirse, ¿ok? Y mucho menos si estás confundiendo también o generando una duplicidad de direcciones IP. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Por lo general, la dirección IP diferente y con el mismo número de puerto quiere decir que van a destinos distintos y no hay ningún tipo de problema.
pero yo conozco a las personas cuando no comprenden muy bien este tema todavía. Señores, no podemos repetir números de puerto en aplicaciones dentro de las redes LAN. Así de simple. ¿Ok? Puertos registrados. Van desde el 1024 hasta el 49151. ¿Ok? Estos puertos son privados y o dinámicos. ¿Ok? Puertos registrados de 1024 al 49.151 y puertos privados y o dinámicos desde el 49.152 al 65.535. ¿Para qué sirve el registrado? Señores, los fabricantes de software registran, es decir, pagan una membresía para poder utilizar puertos que son asignados por las instituciones internacionales de tecnología para que ellos puedan usar sus aplicaciones, puedan usar los números de puertos específicos y más nadie pueda comercializar, es decir, vender una aplicación con el mismo número de puertos que ellos. Una cosa es que tú no puedas vender tu aplicación, ¿verdad? Y uses un puerto que sea igual al de una aplicación de Microsoft, por ejemplo. No hay problema porque resulta que comercialmente tú no puedes vender no puedes vender ese software porque tiene un puerto que ya está registrado por un fabricante. ¿Ok? ¿Puedes usar otro número de puerto? Sí, puedes usar otro número de puerto. ¿Quieres vender el producto? Tienes que registrar el número de puerto que utiliza el producto. Y vuelvo y repito, no puedes duplicar el número de puertos dentro de un servidor. Es decir, dos aplicaciones dentro de un servidor, de un mismo servidor, no pueden duplicar el número de puertos, porque eso quiere decir que dos aplicaciones estarían usando el mismo número de puertos. Cuando lleguen los segmentos, no van a saber a qué aplicación van. Por lo tanto, no se va a establecer ningún tipo de comunicación, porque obviamente la comunicación se establece en una sesión antes de enviar el primer dato. Si los datos ya vienen establecidos con el mismo número de puertos en un servidor, un solo servidor de destino, no se va a poder establecer la comunicación. Bien, los puertos bien conocidos y los puertos registrados son utilizados para servicios de destino. Repito, puertos bien conocidos y puertos registrados son para hacer solicitudes en destino. Ahora, cuando el destino conteste al que solicitó, le va a contestar desde el número del puerto bien conocido o del número de puerto registrado, uno de los dos, no los dos, uno de los dos, hacia los puertos privados o dinámicos, que van desde el 49.152 hasta el 65.535, que son un grupo de puertos establecido desde 49.152 a 65.535 y que todos estos números de puerto son privados o dinámicos. ¿Y dónde se encuentran estos números de puertos? Señores, se encuentran en los host clientes. Cada vez que usted hace una solicitud hacia cualquier servicio en Internet, va con un número de puerto de origen, que es este que está acá. ¿Ok? El puerto de origen es el número de puerto que va a utilizarse por las aplicaciones para poder generar solicitudes. ¿A quiénes? A los servidores que usan puertos bien conocidos o puertos registrados. A la hora de contestar, estos servidores contestan con su puerto de origen, que puede ser o bien conocido o registrado, y va hacia un puerto de destino que puede ser cualquiera de los del rango del puerto privado o dinámico. Aquí hay algunos puertos conocidos, bien conocidos, como son el 20, que es TCP, 21 es TCP, 22 es TCP, o sea, aquí FTP para datos, FTP para control. Control significa que control establece la sesión de los datos y se transmiten los datos a través del 20 para FTP. 22 TCP SSH, Secure Shell, protocolo de seguridad establecido para comunicarnos remotamente o conectarnos, administrar remotamente los dispositivos de red. Puerto 23, que es Telnet, a través de comandos también nos conectamos remotamente, pero nos conectamos en texto plano. TCP 25, protocolo de Simple Management Transport Protocol, utilizado para establecer sesiones de correo electrónico, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP.
para enviar correo electrónico. 25 TCP para enviar correo electrónico. 53, que puede ser UDP y TCP, ambos son para servicio de nombres de dominio, conocido como DNS. 67 UDP, protocolo de configuración dinámica de host, DHCP, que es el servidor. 68 UDP, protocolo de configuración dinámica de host cliente. 69 UDP, protocolo trivial de transferencia de archivos, TFTP. Protocolo 80 TCP, conocido como protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP. 110 TCP, si este era el 25 TCP, que es para envío de correo electrónico, conocido como Simple Mail Transfer Protocol, el 110 TCP es para la recepción de correo electrónico, es decir, protocolo de oficina de correos, conocido como POP3. 143 TCP es protocolo de acceso de mensajes de Internet, conocido como IMAP, para la recepción de correo electrónico. Cada uno hace cosas distintas. No se preocupe que eso lo vamos a ver en el capítulo 15 para identificar la diferencia entre 110 y 143, porque ambos son protocolos de recepción de correo electrónico, tanto POP3 como IMAP. 161, 162 y hasta 163 encriptados, UDP, son los protocolos simples de administración de redes, mejor conocido como SNMP, Simple Network Management Protocol, que es el protocolo utilizado para el monitoreo centralizado de redes. 443 TCP es el protocolo de seguro de transferencia de hipertexto, mejor conocido como HTTPS. Bien, tenemos el comando netstat en Windows. Vamos a verlo. Netstat. Ahí está. El netstat establece que tenemos sesiones de comunicación, señores. Esto es la capa 5 del modelo OSI. Fíjate que todos los protocolos son TCP. Todos los protocolos son TCP. Aquí hay una dirección local, que es la 127.0.0.1. Yo les dije a ustedes hace poco que esta es conocida como la dirección IPv4 loopback, ¿ok? Que se refiere al servicio de red interno en el sistema operativo. 127.0.0.1 con varios números de puerto que aparecen acá que van asociados al TCP. Señores, estos números de puerto que están acá son conocidos como dinámicos o privados. Estos son los dinámicos de privados que establecen sesión de origen a destino. ¿Y cuál es la sesión de origen a destino que se está tratando de establecer? Bueno, aquí no tiene la dirección de origen, pero sí la de destino. La primera que aparece es la de la lupa, que es el servicio de red, TCP/IP, hacia el nombre de dominio de mi máquina. La mía se llama Spinetti-bit, ese es mi laptop, ¿ok? Con los mismos números de puerto. Dice después un campo que dice establish. Quiere decir que se estableció la sesión de origen a destino. Ok, vamos a ver algo más. Aquí hay otra que ahora sí me está diciendo la IP de mi máquina, ¿ok? La IP de mi máquina hacia una IP de destino. Miren esto interesante. La IP de mi máquina es la 172.16.0.6 con los números de puerto con los que se está estableciendo sesión. Y va hacia el destino 172.16.0.1. ¿Quién es esta? Mi default gateway, señores. Mi default gateway. Fíjate que va de número de puerto de origen a número de puerto de destino. Y dice ahora el estado time wait. Time wait significa que está en espera de algún tipo de respuesta para poder establecer la comunicación. Por eso que yo le digo a esto la capa 5 del modelo OSI. Muy bien. Aquí tenemos que una de ellas, ¿ok? Se estableció. ¿Cómo se estableció? Bueno, mi 172.16.0.6, que es mi computador, se estableció contra un servidor que es el guión 65, guión 8, guión 244, guión 51. Eso es un dominio que esconde un IP. Dos puntos, el protocolo utilizado es HTTPS, mejor conocido como 443, y dice que se estableció la comunicación. ¿Ok? Aquí hay otra que dice un estado distinto. El estado es last act, o sea, última reconocimiento, acknowledge, el último reconocimiento va desde mi IP hacia una IP pública que está acá con el puerto HTTP. ¿Ok? Y así sucesivamente usted va a ver muchos establecimientos de sesión hacia varios protocolos. En este caso,
Principalmente me están hablando, por ejemplo, se estableció la sesión, que me imagino que están hablando de la sesión de Webex a través de HTTPS, a través de el puerto HTTPS. Aquí vi otro, por aquí ahorita vi uno distinto. Ajá, 5228 es otro número de puerto. Vi un HTTP que es el 80. Y creo que no veo más ningún otro distinto a eso. Pero se dan cuenta de que siempre hay un origen y un destino estableciendo sesiones de comunicación. Hay un time wait, hay una última actualización, hay un establish, ¿ok? Hay un close wait. Aquí tenemos un estado distinto. Qué bueno que lo vimos. ¿Qué es close wait? Significa que se acabó el tiempo de espera. Esperó un periodo de tiempo para que se estableciera la comunicación. No se estableció desde este origen hasta este destino, con este número de puerto dinámico o privado hacia este número de puerto bien conocido. Bueno, close wait quiere decir se acabó el tiempo de espera, vamos a cerrar la comunicación de esta solicitud nada más. Es la única que se cerró. Las demás están en time wait y establish. Si usted lo vuelve a hacer, por supuesto, va a tener otro resultado distinto al primero que se obtuvo. Siempre hay sesiones establecidas de la capa 5 entre orígenes y destino. ¿Ok? Es importante saber para qué sirve el netstat. Muy bien, lo que yo les estaba diciendo ahorita. Los hosts hacen solicitudes a los servidores desde un puerto dinámico y privado hacia un número de puerto destino de bien conocido o registrado. Puede ser cualquiera de los dos. Es uno de los dos, no los dos. ¿Ok? Hacia algún tipo de servicio. Entonces, ahí está, hay que establecer conexiones primeramente. ¿Cuál es el paso 1? El cliente de origen solicita una sesión de comunicación al cliente del servidor, con el servidor. O sea, este es el primer paso del establecimiento de conexiones TCP a través de la capa 5 del modelo OSI, o sea, capa de sesión. Luego viene la segunda parte, que es el servidor reconoce la sesión de comunicación de cliente a servidor y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente. Es decir, enviamos la comunicación y ahora este contestó con un reconocimiento de que comprendí y acepté lo que me enviaste. Y ahora ya que este le respondió, ahora este va a establecer la sesión de comunicación desde el origen hasta el destino de manera tal de que ahora sí puede enviar la información de los segmentos. ¿Ok? Una vez enviado todos los datos que iban a enviar, ahora viene el cierre de la comunicación. El paso número 1 es que ya no hay más nada que enviar. El host envía un segmento con el indicador fin establecido. Este lo recibe. Envía un reconocimiento, o sea, reconociendo el fin y también enviando un fin de la comunicación. Ahora el host A reconoce el fin al host B y se terminó completamente la comunicación. A lo mejor es muy complejo para ustedes comprender en este momento que primero se establece un enlace de 3 vías para establecer comunicación, enviar los datos y luego de enviados los datos se tiene que terminar la comunicación establecida. Pues así es como se hace, señores. Suena complejo, pero es así. Esto sucede con muchísimos segmentos de red que se envían de origen a destino. Análisis del protocolo TCP de enlace de 3 vías. Funciones de enlace de 3 vías. Establece que el dispositivo de destino está presente en la red. Verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente de origen desea utilizar. Informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. Este es el enlace de 3 vías, que fue lo mismo que vimos aquí en el establecimiento de conexiones. Es lo primero que se hace en la capa 5 del modelo OSI para establecer la comunicación. Establece que el dispositivo de este destino está presente en la red, o sea, es orientado a conexión. Verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente de origen desea utilizar. Informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. ¿Ok?
Una vez que se completa la comunicación, se cierran las sesiones y se finaliza la conexión. Los mecanismos de conexión y sesión habilitan la función de confiabilidad de TCP, que quiere decir que todos los datos fueron enviados correctamente y recibidos correctamente. ¿Ok? Entonces se establece primero el enlace de 3 vías, se envían todos los datos y luego se cierra la sesión. Por eso que esto va más asociado a la capa 5 que a la capa 4, pero están íntimamente relacionados. Tenemos aquí el campo de control de bit, que hace varias cosas ese control de bit. Uno es el URG, que es campo indicador de urgente importante, que quiere decir que eso es calidad de servicio. Acknowledge, indicador de acuse de recibo, utilizado en el establecimiento de la conexión y la terminación de sesiones. Push, función de empuje, quiere decir envío de información. Reset, restablece una conexión cuando ocurre un error o se agota el tiempo de espera para un acuse de recibo. Sync, sincronizar números de secuencia utilizados en el establecimiento de conexión. Fin, no más datos del remitente y se utilizan en la terminación de la conexión. ¿Ok? Tenemos entonces la confiabilidad y control de flujo, mejor conocido por todos ustedes como la calidad de servicio utilizada por TCP. ¿Ok? Aclaro esto. La calidad de servicio no viene determinada por TCP, sino por los programadores y creadores de software de cada una de las aplicaciones que transmiten algún tipo de información. Es para que entienda de dónde proviene la calidad de servicio. ¿Qué es lo que te garantiza TCP? Entrega garantizada y organizada. Eso es lo que te garantiza. ¿Ok? Por eso es que te dice confiabilidad y control de flujo. Confiabilidad, ¿por qué? Porque todos los segmentos que tengan TCP van a ser chequeados. ¿Por qué? Porque todo dato que llegó al destino debe enviar un acuse de recibo para garantizar que llegaron absolutamente todos. Y ordenado, ¿por qué? Porque cada uno de esos segmentos que se envió al destino tiene una secuencia y esa secuencia es lo que permite reorganizar. ¿Ok? No importa cuán bien diseñada esté una red, ocasionalmente se produce la pérdida de datos. TCP proporciona métodos para administrar la pérdida de segmentos. Entre estos está un mecanismo para retransmitir segmentos para los datos sin reconocimiento o sin acuse de recibo. Por ejemplo, aquí se envió del host A al host B los segmentos 1 y 2. El 3 y el 4 no llegaron por alguna razón, no sé, falta de enrutamiento, en ese momento se desconectó un cable, se cortó un cable, etcétera, etcétera. Se enviaron el 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué hace el B cuando recibe la información de esta manera? Este recibe los segmentos 1 y 2 y envía un reconocimiento de que faltó el 3, porque fíjate que el 3 y el 4 se perdieron. Como envía un reconocimiento de que el 3 faltó, el host A debe enviar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ahora este va a dar un reconocimiento de que recibió el número 11. O sea, que ahora espera recibir el número 11. Aquí te dijo, recibí el 1 y el 2, pero ahora espero recibir el 3. Y él envió del 3 para abajo, porque aquí el 3 no había llegado. Ahora que llegó el 10, ahora le envía una acuse de recibo al A diciéndole, ahora espero recibir el segmento número 11 con la secuencia número 11. Y él se lo va a enviar. ¿Ok? Esa es una manera. Otra manera es que en este caso está eh, la característica de TCP opcional llamada reconocimiento selectivo, mejor utilizada la palabra SAC. ¿Ok? ¿Qué pasa con el SAC? Envió el segmento 1 y 2. El 3 y el 4 no llegaron, pero también el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Y el SAC permite reconocer que llegó el 3 y que recibió desde el 5 hasta el 10. Pero, entonces, ¿qué va a hacer el A? Va a enviar solamente los segmentos que faltaron, que es el 3, el 4, el 11, el 12, que van más allá de esto. ¿Ok? Ahora, este le va a reconocer que ahora espera recibir el 13. ¿Ok? Es una manera de trabajar. El TCP también proporciona mecanismos de control de flujo. El control de flujo es la cantidad de datos que el destino puede recibir y procesar de manera confiable. El control de flujo permite mantener la confiabilidad de la transmisión de TCP mediante el ajuste de la velocidad del flujo de datos entre el origen y el destino para una sesión dada.
Señores, tenemos entonces un máximo de segmento, el tamaño de segmento que podemos utilizar, el tamaño de la ventana. Aquí en este caso dice que el tamaño de la ventana son 10.000, ¿ok? 10.000 bytes. Entonces tengo 10.000. El tamaño máximo de la ventana es 1460. Repito, el tamaño de ventana me permite recibir o enviar 10.000 megabit, bit, 10.000, perdón, byte, 10.000 bytes, pero solamente puedo enviar de 1460 en 1460 hasta completar los 10.000. O sea, va a enviar la información. Ya sabes que la ventana es de 10.000. Va a enviar la información de 1460. Aquí está la secuencia de 1 a 1460. Luego viene 1460 bytes más. Va de 1461 a 2920. Reconoce que el tamaño de la ventana es de 10.000 y que recibió la 2920, que espera recibir la 2921. Ahora envía la 2921 hasta la 4380. Y hay un reconocimiento ahora de la 4000, que espera recibir la 4381 en un tamaño de la ventana de 10.000. ¿Ok? El tamaño máximo de toda la información que debe ser enviada y el tamaño de los pedacitos es lo que tiene que ser fragmentada. Eso es lo que significa el tamaño de la ventana. Entonces, tamaño máximo del segmento es la cantidad máxima de datos que puede recibir el dispositivo de destino. ¿Ok? Un tamaño máximo de segmento común es 1460 bytes cuando se usa IPv4. Un host determina el valor de su campo de máximo, de segmento máximo, restando el encabezado IP y TCP de unidades máximas de transmisión, o sea, la cabecera de la capa 3 y la cabecera de la capa 4, es decir, la cabecera del paquete y la cabecera del segmento. 1500 menos 40, 20 bytes para el encabezado IPv4 y 20 bytes para el encabezado TCP, deja 1460 bytes disponibles para enviarlos y recibirlos en Ethernet. Control de flujo TCP, prevención de congestiones. Cuando se produce una congestión en una red, el router sobrecargado comienza a descartar paquetes. Para evitar y controlar la congestión, TCP emplea varios mecanismos temporizadores y algoritmos de manejo de la congestión. ¿Ok? Se envió el segmento 1, se está enviando el segmento 2 y el 3, pero no llegaron correctamente. TCP segmento 4 es el que se está enviando en este momento. El reconocimiento del segmento 2 es el dado en este momento. TCP segmento 2 y TCP segmento 3 son los que son enviados en este momento. ¿Ok? Hay un reconocimiento de que se espera recibir el segmento 2 y no llegó. ¿Ok? Para poder controlar, hacer el control de flujo. Muy bien, con respecto al tema de la comunicación UDP. UDP. UDP no establece ninguna conexión. UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagramas pequeños sin tráfico de administración de red. O sea que solamente se envía la información de origen a destino. UDP no realiza un seguimiento de los números de esta secuencia de manera en que lo hace TCP. UDP no puede reordenar los datagramas en el orden de transmisión. ¿Por qué? Porque él no usa acuse de recibo y tampoco tiene el número de secuencia dado para poder organizar. UDP simplemente reensambla los datos en el orden en que se recibieron y los envía a la aplicación. No se preocupe que si no sucede en la capa 4, sucede en la capa 7. La aplicación, programa o software utilizado para este tipo de información que se está transmitiendo en tiempo real en UDP, ¿ok? Es la encargada de reorganizar los datos y aplicar la calidad de servicio necesaria para poder hacerlo. Pero eso sucede a nivel de capa 7, no a nivel de capa 4. UDP solamente envía la información unidireccionalmente, es decir, de origen a destino, y lo que llegó, llegó en el orden que sea. A las aplicaciones de servidor basadas en UDP se les asigna números de puertos conocidos o registrados, igual que en TCP. UDP recibe un datagrama destinado a uno de esos puertos, envía los datos de aplicación a la aplicación adecuada en base a su número de puerto, al igual que lo hace TCP. Es decir, los orígenes tienen, el puerto de origen es dinámico o privado y el destino será un número de puerto bien conocido o registrado. El proceso de cliente UDP
selecciona dinámicamente un número de puerto de intervalo de número de puerto y lo utiliza como puerto de origen para la conversación. Es decir, utilizamos un número de puerto aleatoriamente privado y dinámico, que es el que va a ser el puerto de origen del host. Por lo general, el puerto de destino es el número de puerto bien conocido o registrado que se asigna al proceso del servidor, es decir, la aplicación, programa o software en el servidor. Una vez que el cliente selecciona los puertos de origen y destino, este mismo par de puertos se utiliza en el encabezado de todos los datagramas que se utilizan en la transacción respectiva. Y por lo tanto, llevamos un número de secuencia que va a ayudar y acompañar al número de puerto para que sea reensamblado en el destino correctamente. ¿Ok? Muy bien, señores. Terminamos el módulo 14. Cuéntenme, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Cómo se sienten? Háblenme. ¿Aló? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Bueno, ya con esto yo les había dicho a ustedes que debían hacer la asignación, las asignaciones 14-15. Ajá, tengo una pregunta por acá, un momentico. Ajá, 14-15. No hay problema como sucede en IPv4 de que los números de puertos se acaben. Mm, no entiendo la pregunta. ¿Cómo que se acaban los números de puertos? Ah, como las IP, dices tú que IP4 se acabe. No, no, porque precisamente los números de puerto son reutilizados. Es decir, se envía una solicitud y se responde la solicitud. Y luego viene el siguiente puerto. Luego viene el siguiente. Estoy hablando de los puertos dinámicos. Si viene el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Ok? Y cuando se termina el número de puertos, vuelve a empezar otra vez. ¿Ok? Entonces quiere decir que él reutiliza los puertos dinámicos y privados. Y los puertos bien conocidos o registrados los utiliza simplemente para lo que él hace normalmente, que es enviarlos al destino, o sea, usarlos como puerto de número de destino. Pues. O sea, los números de puerto de destino, perdón. Ok, señores. Bueno, les informo que la razón por la que apagué el video es porque se fue la luz. Terminé la clase por terminarla realmente. El martes vemos el capítulo 15, en donde veremos lo que es la aplicación de estos números de puerto y la capacidad del modelo OSI y cómo vamos a ver todo esto y también implementarlo en nuestro examen de actitudes prácticas, del cual ya les envié la segunda parte. Entonces, bueno, corrijo el día sábado en la tarde todas lo que me han enviado, tanto asignaciones como el BLCM y la segmentación IPv6, se los prometo para el día sábado en la tarde y bueno, el sábado en la noche. Y pero ahorita, bueno, lamentablemente no puedo hacerlo porque me queda poquita batería y se acaba de ir la luz hace poco. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a terminar la clase aquí el día de hoy. Pensaba darles un poquito más porque tengo tiempo, pero no importa, vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno, lo que les digo es que agradecido por la asistencia, espero lo que me deben y el día de hoy, por la hora en que se fue la luz, no creo que me dé chance de eh, cargar el video el día de hoy. No se preocupe, lo tengo presente para cargarlo el día de mañana o el día sábado. La clase de hoy la cargo o mañana o el sábado. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias por la asistencia, éxito y bueno, bendiciones para todos ustedes. Gracias. Nos vemos el martes.